segundo trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué nació esta investigación? Y bueno, ya en ese sentido pues yo cerraría con la idea de qué es lo que vimos, qué es la representación, la importancia del carnaval en los pueblos. La danza del chinelo, creo que es algo que, bueno, no sea mal, así que gustaría comenzar. Bueno, principalmente empezamos porque nos daba inquietud la palabra resistencia, pero la palabra resistencia en plural, no, digo en singular. En este trabajo lo que encontramos es que no solamente nos quedamos con la idea de la resistencia que surgió con las cuadrillas de trabajadores en las haciendas, encontramos todo un universo de resistencias que partieron desde esa madre de las resistencias de ahora. Encontramos la resistencia cultural, social y política, ahora en los carnavales, en las nuevas organizaciones de los chinelos, en cada una de las comunidades, cómo van configurando la imagen del chinelo y cada uno de sus elementos. Cómo vemos la resistencia en la música, porque existen dos partes que se juegan esa parte de la originalidad, del surgimiento, de la historia, de la base de toda la música y de todas las composiciones de cada uno de los sones. Lo vemos en la resistencia del traje de chinelo que va variando según la región. ¿Cuál fue la original? ¿Cuál fue el que dio paso a los nuevos trajes de chinelo? ¿De dónde surgen? ¿De dónde surge el chinelo? ¿De qué región? ¿Y por qué? Nos fuimos mucho a la resistencia también desde la perspectiva de género. ¿Por qué las mujeres ahora se ven más en las organizaciones, se ve más su participación? ¿Por qué ahora las mujeres detrás del chinelo están transgrediendo esta parte privada en donde la sociedad las ponía haciendo el alimento, confeccionando y en la casa y a un lado de un hombre? Estamos viendo ahora a la mujer presentada en la figura pública, en el espacio público, siendo partícipe, siendo organizadora, encabezando estas organizaciones, estas comparsas. Entonces, ese fue el sentido, ese fue el núcleo de este documental, de este trabajo, mostrar todas y cada una de esas resistencias y resistencias en plural, no en singular. Estamos viendo también cómo existe también esta resistencia, ¿no? Este sentido de conservación del original, pero no estamos tomando en cuenta que así como cada expresión, la cultura es así, la cultura es dinámica, la cultura es adaptativa, se va configurando de acuerdo a los hechos históricos, a los procesos históricos, no solamente del pasado, sino del presente y los que se están gestando para el futuro. Entonces, ¿qué les puedo decir? Realmente el núcleo de esto, como les repito, es mostrar las resistencias. Si bien posiblemente nos faltó un poco investigar, ahondar en algunos temas, estamos dando un panorama que está dando pie a visibilizar todas y cada una de estas resistencias que les comentamos. Entonces, por eso los chinelos en plural, por eso la resistencia, pero es un concepto que va más allá de resistencia, ¿no? de unilateralidad. Es un concepto que es múltiple, que tiene multidirecciones. Entonces, pues básicamente ese fue nuestro propósito, mostrar las resistencias y mostrar al chinelo como la representación, como la imagen, como el rostro de estas resistencias y por supuesto a cada uno de los personajes que participaron como las personas detrás de la música, detrás de la máscara, detrás del traje de chinelo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Alberto. También tuve la oportunidad de participar en el proyecto. Y pues yo entré principalmente pues porque me gusta el carnaval, ¿no? Me gusta el chinelo. Pero también pues tengo esta inquietud de que pues el carnaval no simplemente es pues ir a echar la fiesta y echarse unas chelas, ¿no? Un pulque, lo que sea,
brincar un rato y divertirse y ya, ¿no? Sino que el carnaval tiene una historia y tiene detrás, pues, algo de lo que vimos aquí en el documental y pues más, ¿no? Como ya se dijo, pues este documental se basó en la investigación de Armando. Después yo también tuve la oportunidad de leer su libro. Quien no lo haya leído se lo recomiendo bastante. Aquí está el autor, en la que pues uno se da cuenta del papel que tuvo el chinelo, el carnaval, precisamente de resistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo después el Estado lo acapara para controlar al pueblo, que en otro momento pues lo manejaba como una rebeldía, ¿no? Como un acto de inquietud y de resistencia en contra de la opresión que se tenía, pues en este caso por parte de los hacendados, ¿no? Como ya se vio aquí. Una vez que se constituye, que se logra constituir el Estado revolucionario, pues bueno, ahí está, ¿no? El Estado dice, a ver, esto para acá, esto para acá. El Estado se constituyó así, ¿no? Trató de acaparar pues prácticamente todas las formas organizativas de las comunidades, originarias de las comunidades, pues para que éstas fueran cada vez perdiendo más su capacidad de organización originaria y pues que todos pudiéramos estar fácilmente controlados, ¿no? Por estas instituciones que se fueron creando poco a poco. Entonces, pues bueno, para mí fue muy enriquecedor, la verdad, participar en la producción de este documental. En un principio, yo creo que el documental, así como yo entré al taller cuando se empezó a hacer aquí en la UAM, pues la idea era solamente entrevistar a Armando y uno que otro por ahí intelectual, historiador. Sin embargo, pues en el transcurso del trabajo, pues vimos que podíamos entrevistar también a gente de las comunidades, ¿no? A gente de las bandas, a gente de las comparsas, a los artesanos, y pues el trabajo se enriqueció bastante. Yo creo que el documental, si hubiera quedado como la idea original, hubiera durado media hora. A lo mejor no nos hubiéramos aventado aquí 2 horas de nuestra vida viendo el documental, solo hubieran sido 30 minutos. Pero pues bueno, hubiera faltado como que esta parte de la perspectiva y la visión que se tiene desde las comunidades respecto al carnaval y al chinelo, ¿no? Solamente hubiera quedado en los intelectuales, en los que se han dedicado a estudiar, pero hubiera faltado la voz precisamente de los sujetos que participan cotidianamente en estas actividades. Y pues así como lo vieron aquí, pues tuvimos la oportunidad y pues yo agradezco mucho a quienes nos abrieron las puertas, que confiaron en nosotros, aunque el trabajo a lo mejor lo aplazamos bastante, pues al final aquí está el resultado y pues de mi parte espero que les haya gustado y esperemos que pronto haya nuevas presentaciones en las comunidades en donde pudimos entrevistar a diversas personas, ¿no? Gracias. Bueno, pues ya se habló un poquito desde cómo se sienten los integrantes del equipo. Pues para mí fue un reto principalmente porque me invitan a dar un taller aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sobre la parte visual y yo escogí el tema pues del chinelo, ¿no? Así como muy vagamente tuve alumnos prueba piloto donde empezamos a indagar 6 meses, ¿no? Estuvimos como conociendo, yendo aquí a los carnavales. Aquí está también Dani, que formó parte de la prueba piloto pues, de este proyecto. Y una anécdota muy enriquecedora fue que en el cambio de bandera en Tepoztlán me dice una gran amiga, aquí tenemos a Juan Carlos Lara, que es parte también, pues en su casa, fue donde tuve el gusto de conocer a Armando. Digamos que me pasa una anécdota muy chistosa porque vamos con el de ese entonces equipo y compañeros de trabajo de ese entonces, y me dice una amiga historiadora, oye, se va a presentar un libro sobre el carnaval, tienes que conocer a Armando. Yo me lanzo. Recuerdo que en esa mesa, cuando estaba presentando su libro, me enfocaba mucho el papá de Juan Carlos porque yo en mi imaginario pensaba que Armando era el señor grande, ¿no? Y cuando resulta que dice, no, es que es Armando, y yo me quedé sorprendida porque pues al leer su trabajo estaba muy completo, muy amplio. Entonces fue cuando pues ya lo abordé y le dije, oye, me interesa hacer esta parte del visual. Afortunadamente Xochitl y Bárbara nos dieron el espacio para que se abriera esta segunda proceso. Es cuando conozco a Amanda, Carlos, ahora Francisco, que no pudo venir por cuestiones de trabajo, y otros compañeros que, como todos sabemos en todas nuestras cuestiones de la vida,
pues de ser, bueno, digamos que empiezas con grupos grandes y terminas con grupos pequeños, pues así fue nuestro caso, pero nos enriqueció bastante porque al conocer a Amanda, su trabajo como buena fotógrafa y buena antropóloga, abrió otras perspectivas, también algo que me interesó bastante de Carlos, que nos conectó con las comunidades, con los músicos, con la gente real, porque, por ejemplo, siempre dejamos los discursos en la verborrea académica, ¿no? Pero realmente creo que este documental es para las comunidades, para las personas que están dando su voz, porque qué enriquecedor es ver a personas de 80, 40, 50 años que nos están dando su historia de vida y que no es muy común, o también algo que le dio el giro a este documental es la parte de la región suriana, donde creo que el punto donde logramos tener el equilibrio con Armando, con Víctor Hugo, con Mario, con el propio Edgar. Creo que eso para mí fue importante, entender la pasión de los morelenses por el brinco, porque no era lo mismo llegar a lo mejor una chica de la ciudad y que decía, bueno, esto es un carnaval, algo bonito, pero cuando te pones un poquito en los zapatos de los morelenses, creo que hasta entiendes la emoción de escuchar las comparsas, de un mes quizás de carnaval, y es ahí donde yo vi muy claramente las comunidades, las organizaciones, porque al final de cuentas creo que las personas que nos dieron su tiempo, su espacio, no nos cobraron ningún peso y nos recibían. En verdad que no hay manera de reconocerles cómo nos recibieron con los brazos abiertos, nos dedicaron su tiempo y también algo que a mí me gustó mucho y me sentí muy respaldada fue tanto de Carlos como de Amanda, porque había veces que yo no podía venir y ellos mismos, ¿no? Se aventaban así pues al rodaje, y la verdad yo me sorprendía cuando veía las tomas, porque pues también aprendimos conjuntamente y seguimos aprendiendo de nosotros mismos, pues del lenguaje cinematográfico y de contar una historia que pareciera fácil, ¿no? Y yo agradezco en verdad que se hayan quedado 2 horas casi, porque es muy pesado, pero imagínense, estuvimos filmando alrededor de un año, entonces imagínense cuántas horas, y tratar de resumirlo era como a veces complicado, ¿no? Porque es lo que uno a veces no mide cuando hace proyectos y con gente que se está abriendo sus sentimientos, sus emociones, y que eso es su realidad, ¿no? También no lo podemos dejar de un lado. Entonces era importante sentarnos, analizar pues cómo íbamos a armar una historia que a pesar puede ser muy pesada, ¿no? Porque estamos acostumbrados ahora a ver 2, 3, 4, 5 minutos y ya, pero aventarnos un documental de 1 hora y 48 minutos para mí es importante, porque es retratar la historia de un pueblo, que en este caso es el estado de Morelos, bajo el brinco, el chinelo, pero en realidad es la resistencia, que como podemos ver, todo está ligado. No podemos hablar del brinco sin el chinelo, sin la máscara, sin lo simbólico. No podemos hablar del chinelo sin la comparsa, no podemos hablar de la comparsa si no entendemos la música. No podemos hablar del estado de Morelos si no entendemos las identidades de los pueblos originarios. Entonces, en verdad que yo agradezco a cada una de las personas que nos dio su tiempo, su historia de vida, porque en realidad creo que también así se comparten las historias. Y pues, si tienen alguna duda, algún comentario, estaría bien. Bueno, eso era como quería que ellos dijeran, ¿por qué? Sus inquietudes, ¿no? En mi caso, bueno, particular, muchas gracias Janet por invitarme a colaborar con ustedes. Mi trabajo académico, que bueno, hablaste de mi libro que salió hace 4 años, fue producto de mi trabajo de maestría, bueno, inicié desde la licenciatura, llevo más de 10 años abordando el tema. Es un trabajo que también, y coincido completamente contigo, es una cuestión, es un trabajo académico, pero que me ha mostrado el hecho de poder ir, platicar a las comunidades, entender que la memoria, las memorias de los pueblos, creo que es algo, eso es fundamental. Entender que tú lo dijiste perfectamente, las realidades de los pueblos pueden ser completamente distintas, a veces contradictorias, pero es eso, eso nos habla de una fuerte identidad en cada localidad. Es decir, a veces escuchamos la historia de Don Brígido Santa María, rescató los sones, en Totolapan dicen, no, es que el señor, mi papá los construyó,
Eso es construcción de memoria colectiva. En cada lugar, no es que sea mentira o no es que sea verdad, simplemente van construyendo. Los soles posiblemente vienen desde antes, posiblemente son nuevos, hay pérdidas, hay agregados en todas las temporalidades. Entonces, creo que es la forma de construir simplemente cuestiones fundamentales, ¿no? Hay memorias, hay recuerdos y hay olvidos. Supongo que también, bueno, una cuestión que ya casi nadie recuerda es que la danza del chinelo surgió como una danza de petición de lluvia, por ejemplo, ¿no? Similar a los tecuanes. Y eso fue un olvido porque, digamos, la propia historia del carnaval y la historia en general del país, pues ha llevado a las estructuras sociales a moverse y tener otro sentido. Entonces, lo mencionó muy bien aquí Carlos, ¿no? El hecho de que el Estado se fortaleciera después de la Revolución y se apropiara no solo del chinelo, en varios elementos culturales, ¿no? Que le dieron sentido al Estado, pues entonces va modificando el propio sentido de la fiesta. El chinelo que se danza hoy en el 2020 no es el mismo que nació en la década de los años 70 del siglo XIX, ¿no? El sentido es completamente distinto y corresponde precisamente a otro sentido. Entonces, a veces también es como complicado tratar de establecer, es que eso es tradicional, esto no, de todos los años la fiesta se va modificando, ¿no? Vamos 140 años de la danza más o menos del chinelo, ¿no? Entonces creo que es difícil tratar de establecer, por ejemplo, un ejemplo claro es la Yacapa, ¿no? Tepoztlán. Tepoztlán dicen es que el traje tradicional es de color negro, por ejemplo. No, el color negro se empezó a utilizar en los años, a finales de los 60, a principios de los 70, antes eran de colores, ¿no? Entonces, en Yautepec, ¿no? El tradicional es el traje grandote, así con... la lentejuela y la chaquira se empezó a utilizar a finales de los años 50, por ejemplo, ¿no? Entonces son agregados que van dándole un propio sentido, una identidad, un discurso también local. Entonces creo que es fundamental tratar de entender eso, ¿no? A veces, incluso los chinelos rasta tienen que aportar algo, no tienen que decir algo, es una expresión que corresponde a un contexto completamente distinto. A veces pesa, si el mundo quisiera que una tradición se mantuviera estática tal cual a uno le tocó conocerla, ¿no? A mí igual, desde los años 90 que me tocó a mí conocerla, desde que lo viví como niño y como niño chinelo, pues obviamente ha modificado y a veces yo me quedo con esa idea, no es que yo lo viví así, era mucho mejor, claro, fue lo que yo conocí y eso pasa generación en generación, siempre pasa, no siempre hay agregados, hay pérdidas. Entonces creo que es lo importante de entender que la identidad de los pueblos no se construye con una imagen. Es decir, el chinelo no es una imagen estática que se maneja, es lo tradicional, esto es lo verdad. La identidad de los pueblos se mantiene a partir de las relaciones sociales. Entonces, cuando entendemos que las relaciones sociales dan el sentido a la fiesta y además, es al revés, perdón, la fiesta es el sentido de las relaciones sociales y entonces entendemos que la identidad está arraigada precisamente. Por eso las festividades, no solo el carnaval, las ferias de Cuaresma, incluso ahora las fiestas cívicas, ¿no? Eso es lo que le da sentido precisamente a la identidad de los pueblos. Por eso creo que era fundamental que, bueno, en mi caso yo entendí que en sus orígenes el chinelo, pues fue parte, un elemento primordial de la ideología del zapatismo, ¿no? Es decir, la autonomía, la autoorganización, el territorio, el espacio sagrado, era fundamental, ¿no? Por eso fueron avasallados, por eso después de la revolución, pues se dio este proceso de apropiación del Estado que se generó y que no ha cambiado, ¿no? Y que sigue manteniendo esta tutela del carnaval del chinelo, ¿no? Y ahora es el Estado el que decide cómo se va a festejar, qué empresas van a entrar, qué cerveceras van a entrar. Entonces este sentido se ha modificado, ¿no? A veces se critica mucho que el carnaval ahora se ha convertido en embriaguez, en violencia, pues si no, no sería carnaval, ¿no? La cuestión ahora es entender por qué esas transformaciones que han tenido la embriaguez y la violencia, ¿no? La violencia y la embriaguez, por ejemplo, antes era para compartir, en principios de finales del siglo XIX, cuando surge el chinelo, ¿cuál era la importancia, por ejemplo, de la producción? Lo dijo don Cornelio Santamaría, ¿no? Les pagaban con la tienda de raya, les daban su aguardiente, entonces, ¿qué hacían? Pues hacían una bebida, sus ponches y lo compartían en comunidad, ¿no? La embriaguez era colectiva. Hoy lo que hacemos, la embriaguez es individual, vamos, compramos nuestro six, nuestra cerveza y cada quien como individuo va. Entonces, esos son las problemáticas que tenemos que entender, ¿no? El sentido colectivo de la fiesta se ha perdido, entonces creo que precisamente un documental como este nos da una apuesta para entender la memoria, ¿no? La memoria de las comunidades que se va cambiando también con el tiempo. Entonces creo que esto viene a reforzar un poquito en si queremos entender históricamente un poquito la danza del chinelo,
no solo como una parte estética o como una danza meramente folclórica, sino como parte de la estructura social de los pueblos, ¿no? Creo que eso es algo fundamental de este documental. Muchas gracias. Y bueno, ustedes si tienen alguna pregunta, me gustaría escuchar a Hugo, por favor. Buenas tardes. A mí me gustó mucho cuando abarcó el tema de los agregados sobre Kahama, el traje del chinelo. Lo único que no me esperé mucho de cuando muestra el Kahama, los variantes, es cuando lleva la serie de elementos prehispánicos de las culturas mesoamericanas, que eso yo nunca me fijaba, pero al mostrarlo me gustó mucho cómo lleva la cabeza de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, todos estos elementos que a mí también me gusta, como que es un rescate también o una presentación de que también viene a representar el chinelo como también que es algo cultural o tradicional que nosotros no llegamos a veces a identificar, pero sí como que es algo que llegamos a decir que es del pasado y lo traemos al presente porque esto es lo que da identidad o deja marcado a las personas. Y la otra cuestión que me gustó mucho, bueno, y que me he fijado mucho es la parte de Kahama, cómo los niños y adolescentes llegan a ver a este personaje con todas las características de la música y esto, y a veces, pues, como a veces la pregunta dice, ¿y dónde viene eso? ¿O a qué viene? Y después decimos, Kahama, pues es algo que Kahama proviene de, como ya había comentado, de muchas cosas que llega a Kahama a ser una representación o un símbolo a ciertas identidades o a un estado. Y yo a veces me gusta mucho Kahama cuando